En esta clase nos corresponde revisar un poquito los objetivos 12, 13, 14 y el 15 que ahorita lo vamos a ver. Y básicamente vamos a hablar de ácidos nucleicos, de conceptos relacionados con los ácidos nucleicos, y vamos a revisar algunos conceptos relacionados con mutaciones, y luego vamos a ver un poquito de lo que se llama biotecnología. En primer lugar, se comienza hablando de algunos científicos relacionados con los ácidos nucleicos, como James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin, que los vamos a relacionar con la estructura del ADN. Luego Nettie Stevens, descubridora de los cromosomas XY, y Barbara McClintock, que ella descubre lo que se llaman genes saltarines. Luego vamos a ver un poquito el concepto de genética, pero vamos a profundizar en genética en el centro número 6. Ahí es cuando vamos a profundizar los conceptos de fenotipo, genotipo, y vamos a hacer diferentes tipos de cruces. Luego, continuando con el tema, vamos a ver estructura de ADN, estructura del ARN, y vamos a ver conceptos y características muy generales de las mutaciones. Luego vamos a analizar un poquito lo que son cariotipos. Tenemos que aprender muy bien lo que son los cariotipos para reconocer el cariotipo de un hombre, el cariotipo de una mujer, y reconocer cariotipos con diferentes síndromes. En este caso nos vamos a centrar en el síndrome de Down, en el síndrome de Klinefelter y en el síndrome de Turner. Luego vamos a ver un poquito de biotecnología. Vamos a ver lo que es cruzamiento por selección artificial. Luego vamos a ver biomateriales, biocombustibles, biodegradación, bioremediación o fotoremediación. Ese sería fito, ¿verdad? Fitoremediación, no foto, sino fito, porque viene de las plantas. Biolixiviación, reproducción asistida, ¿verdad? Que hay dos tipos: inseminación artificial, que ocurre dentro del cuerpo de la hembra, ya sea una vaca, ya sea una cerda, y está la fecundación in vitro, que es donde la fertilización ocurre fuera, ¿verdad? En un recipiente de vidrio. Y finalmente algunos conceptos relacionados con alimentos transgénicos. Más o menos en esos son los conceptos que debemos concentrarnos para realizar el examen. Repasamos rápidamente los conceptos del esquema de genética. En primer lugar, iniciamos con la herencia. La herencia biológica son las características que los padres le transfieren a los hijos. La variabilidad genética es cómo se diferencia un individuo de otro: el color de cabello, color de ojos, color de piel. Y lo mismo entre poblaciones, cómo se diferencia una población de otra. El código genético son las instrucciones que le indican a la célula cómo elaborar una proteína necesaria. Tenemos los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se ubican en la célula, en el núcleo específicamente, y ellas contienen el ADN, o los cromosomas están hechos de ADN. El cariotipo es tomar todos los cromosomas de un individuo y ubicarlos en una especie de mapa, ponerlos como en un plano para analizarlos, ¿verdad? El ser humano tiene 46 cromosomas ordenados en 23 pares de cromosomas. Tenemos genoma humano. El genoma humano es la secuencia del ADN. ¿Cuál es el orden del ADN en cada ser humano? Las células somáticas y las células sexuales. Hay dos tipos de células. Las células sexuales son dos: espermatozoide, que solamente lo tiene el hombre, y óvulo, que solamente lo tiene la mujer.
y cualquier célula que no sea ni espermatozoide ni óvulo se llaman célula somática. Luego vamos con los ácidos nucleicos. Por aquí específicamente en la parte del ARN tiene un error, entonces eso ahorita lo vamos a analizar para que nos quede la información correcta. Si están estudiando con el documento que les dejé, tienen que anotar lo que sigue sobre los ácidos nucleicos porque yo no lo agregué. Eso yo lo agregué hace poquito. Luego tenemos las funciones de los ácidos nucleicos. Tenemos que aprender lo que es la replicación o la duplicación del ADN, reconocerla. Luego tenemos que saber qué es la transcripción y qué es la traducción. ¿Verdad? Básicamente la transcripción lo que hace es sacar información del ADN, la lleva a la parte de traducción que ocurre en los ribosomas para que otro tipo de ARN, que ahora vamos a ver, produzca proteínas. Aporte de científicos, ¿verdad? Como vimos ahora en el temario, Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick se relacionan con la estructura del ADN. Nettie Stevens descubre los cromosomas X y Y, y Barbara McClintock descubre lo que se llaman genes saltarines. Conceptos de mutaciones. La mutación es cualquier cambio, cualquier alteración que ocurra en el ADN. Entonces hay sustancias que producen esas alteraciones, por ejemplo el cigarro, la exposición a rayos X o la exposición a los mismos rayos del sol producen mutaciones y esas mutaciones traen cáncer como consecuencia. Dentro de las mutaciones conocidas tenemos tres tipos: la génica o puntual. La mutación génica o puntual ocurre en las partecitas más pequeñas del ADN. Por ejemplo, en las bases nitrogenadas, ocurre en los genes y ocurre en los nucleótidos. Cuando a mí un texto me habla de que una mutación ocurrió en cualquiera de estas partes, ¿verdad? Base nitrogenada, genes o nucleótidos, me están hablando de una mutación génica. Ahora, si el daño ocurre en un cromosoma, por ejemplo que me dicen que falta la parte de un cromosoma o que una parte de un cromosoma se repitió, entonces se llama mutación cromosómica. Y en el caso de la mutación genómica, los cromosomas no tienen ningún daño, los cromosomas están completos, no les falta nada, las bases nitrogenadas, los nucleótidos no tienen daños, pero hay un cromosoma de más o hay un cromosoma menos. Bueno, en lugar de haber 46, pueden haber 45 o pueden haber 47. Cuando eso ocurre se llama una mutación genómica. Y generalmente los síndromes, casi todos los síndromes, van a estar ubicados aquí. Entonces, cuando a mí me hablen de un síndrome, la respuesta es mutación genómica, excepto, lo pueden anotar por ahí de una vez, por aquello que se me olvide, excepto el síndrome de maullido de gato. El síndrome de maullido de gato es una mutación cromosómica. Y de ahí los demás síndromes que nos hablen van a ser mutaciones genómicas. Tenemos que analizar cariotipos. Si nos ponen un cariotipo, ahorita los vamos a ver ya en un tamaño más reconocible. Si nos ponen un cariotipo de un hombre o de una mujer, tenemos que diferenciarlo. O si tenemos el cariotipo de una persona con síndrome de Down o con síndrome de Klinefelter, etcétera, tenemos que reconocerlo, saber dónde buscar la información y saber qué es lo que estamos viendo. Y finalmente cerramos con biotecnología. Ahora tenemos que aprender el concepto de biotecnología. Básicamente son todas las técnicas modernas que se utiliza para trabajar con materiales vivos, con organismos. Y en algunos casos la selección artificial. En la selección artificial, un productor escoge las mejores semillas, por ejemplo los mejores granos de maíz para sembrar, o los mejores granos de frijol, o el mejor ganado para cruzarlo,
Luego tenemos inseminación artificial y fertilización in vitro. Esto deben tener cuidado, que no se les enrede estas dos. La inseminación artificial ocurre dentro del cuerpo de la hembra, ¿verdad? Ya sea una vaca, ya sea una yegua, o también puede ser una mujer. Y la fertilización in vitro es cuando el óvulo se fecunda afuera, ¿verdad? Entonces, en la inseminación artificial la fecundación ocurre dentro del cuerpo, y en la fertilización in vitro la fecundación ocurre fuera del cuerpo, ocurre en probetas, ocurre en instrumentos, y ya una vez el óvulo está fecundado se introduce dentro de la hembra. Pero hay que tener cuidado con diferenciar, que no se les vaya a enredar, porque generalmente el día del examen esos dos conceptos se les enredan. Entonces recuerden cuál es dentro y cuál es fuera. Luego tenemos biocombustibles. Los biocombustibles son combustibles que se producen a partir de materia vegetal, por ejemplo a partir de hojas, a partir de maíz. Tenemos biodegradación. La biodegradación son materiales que se elaboran de tal forma que pueden destruirse solos, ¿verdad? Por ejemplo, un pedazo de cartón biodegradable que queda tirado en un bosque, él tiene la característica de que puede destruirse solo. Luego tenemos bioremediación u fitorremediación. Eso es lo que utiliza organismos, generalmente plantas, para restaurar ecosistemas. Por ejemplo, ecosistemas muy contaminados, muy dañados. Entonces, con algún tipo de plantas específicas se puede recuperar. Y tenemos la biolixiviación, que es básicamente utilizar microorganismos, pueden ser bacterias, que entran y comienzan a devorar o a comerse piedras dentro de las minas, y luego lo que hacen es liberar metales que están en esas piedras. Más o menos estos son los conceptos que ustedes tienen que dominar para los ejercicios del examen. Entonces vamos a corregir aquella parte del esquema que tachamos con la información de los ácidos nucleicos. Debemos tener claro que existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Ellos se forman por los siguientes elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esos son los elementos que conforman a los dos tipos de ácido nucleico. Si a mí me preguntan cómo se llama la unidad básica de cualquier ácido nucleico, se llama un nucleótido. Y la conformación de los nucleótidos va a ser bases nitrogenadas, azúcar y un grupo fosfato, ¿verdad? ¿Cómo se llama las bases o cómo se llama el azúcar? Depende del ácido nucleico. Van a haber algunas diferencias. En general, para el ARN tenemos las bases citosina, guanina, adenina y uracilo. Y debemos observar que el ARN es una cadena simple, ¿verdad? Es una cadena simple. En el caso del ADN tenemos citosina, tenemos guanina, tenemos adenina y tenemos timina. Aquí hay que apuntar que solamente el ARN tiene uracilo y solamente el ADN tiene timina. Cuando a mí me hablan de uracilo, me están hablando de ARN. Y cuando a mí me hablan de timina, me están hablando del ADN. Esos son aspectos generales que se deben dominar con respecto a los ácidos nucleicos. Entonces, en el ADN ya dijimos que la cadena es doble, ¿verdad? Tienen que reconocer eso. Cuando vean un dibujillo con cadena doble, saber qué es el ADN. Que las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina.
que el azúcar del ADN se llama desoxirribosa y que se localiza en el núcleo, en la mitocondria y en los cloroplastos, pero por ahora nos va a interesar que el ADN está en el núcleo solamente. Y las funciones: portar y transmitir la información hereditaria. ¿Verdad? ¿Qué es la información hereditaria? Bueno, las características, por ejemplo, color de cabello, color de ojos, color de piel, etc. Y algo que debemos recordar es el apareamiento de las bases nitrogenadas. ¿Qué es eso? Bueno, que la adenina se aparea con la timina y que la timina se aparea con adenina solamente. Y luego la guanina se aparea con la citosina y la citosina se aparea con la guanina. Ahora más adelante vamos a ver para qué sirve eso. Pero tenemos que recordar que la A se aparea solo con la T y la T solo con la A, que la G se aparea solo con la C y que la C se aparea solamente con la G. En el ácido ribonucleico, la cadena es sencilla, ¿verdad? Como vimos ahora, existen tres tipos: el ARNM, que se llama ARN mensajero, que está por aquí, ahí les dejo para que lean ahora; el ARNT, que es el ARN de transferencia, ahora vamos a estudiar un poquito estos dos; y el ARNR, que es el ARN ribosomal o ribosómico. Las bases nitrogenadas del ARN: adenina, uracilo, citosina y guanina. Y el azúcar se llama ribosa. ¿Dónde se localiza el ARN? Bueno, está en el citoplasma, están los nucleolos y están los ribosomas. ¿Qué funciones tiene el ADN? El ARN: síntesis de proteínas. Esa es una de las funciones principales. Ahora, las bases nitrogenadas en el ARN se van a aparear así: A con U y U con A. Y las otras son iguales: C con G y G con C. Así es como se van a aparear, tenemos que recordar eso. Recordemos que solamente el ARN tiene U, y en el caso del ADN, en lugar de U tiene T. Entonces siempre que veamos la letra T es ADN, y siempre que veamos la letra U es ARN. Con respecto a las funciones de los ácidos nucleicos, es muy importante reconocer la duplicación del ADN. Básicamente la cadena del ADN se abre, se salen las dos hebras y cada una de esas hebras va a formar una nueva cadena. Y entonces cuando a ustedes les hablen de la duplicación del ADN, les van a explicar pasos como estos, donde les dicen la cadena se desenrolla, se abre como un zipper, se sintetizan las cadenas nuevas a partir de la cadena vieja, etcétera, etcétera. Por ahí se repasan esta información para que la relacionen con la duplicación del ADN. Otro concepto importante de las funciones de los ácidos nucleicos es la traducción y la transcripción. En primer lugar, en la transcripción, el que participa se llama el ARNM o el ARN mensajero. Y en la traducción participa el ARNT o ARN de transferencia, y también participa el ARNM o ARN mensajero. Entonces, cuando ustedes les hablen que solamente participa el ARNM, es la transcripción, pero si participa el ARNM y el ARNT, entonces les están hablando de la traducción. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de esos procesos? Bueno, en la transcripción,
una vez que el ADN se ha duplicado, que fue lo que vimos anteriormente, el ARN mensajero se introduce dentro de las cadenas de ADN y copia la información de una de las cadenas. Esa información son este montón de letrillas que ustedes ven por aquí. Esas letrillas son las bases nitrogenadas: citosina, citosina, adenina, guanina, uracilo, etc. Entonces el ARN mensajero entra y copia la información de una de las cadenas. Luego esa información se la lleva, recordemos que está en el núcleo, se la lleva hasta el ribosoma. Y en el ribosoma, el ARN de transferencia comienza a producir proteínas a partir de esa información. Para producir una proteína se necesitan 3 bases nitrogenadas. Eso se llama un codón. ¿Verdad? Por aquí vemos que lo señalan. 3 bases nitrogenadas juntas se llama un codón. Y eso lo que hace es sintetizar lo que le vamos a llamar aminoácidos. Y los aminoácidos se van a unir en cadenas para formar proteínas. Entonces, en resumen, el ARN mensajero saca la información de una de las cadenas de ADN y luego viaja hasta el ribosoma, donde el ARN de transferencia comienza a recibir esa información y a traducirla para formar aminoácidos, y los aminoácidos van a formar las proteínas. Un aspecto muy importante es los grupitos de 3 bases que lleva el ARN mensajero se llaman codones, pero el ARN de transferencia tiene que volver a cambiar esas letras, tiene que volver a aparear las bases nitrogenadas. En ese caso se llaman anticodones. Los grupitos de 3 bases que están en el ARN mensajero se llaman codones. Y la información traducida dentro del ARNT se van a llamar anticodones. Ok, básicamente lo que acabamos de ver se resume en esta imagen. Tenemos el ADN que se acaba de duplicar, luego viene el ARN mensajero, que es el que participa aquí, el ARNM, se introduce dentro de una de las cadenas del ADN y copia la información de una sola, ¿verdad? Copia la información de una cadena. Luego viaja hasta el ribosoma, donde el ARN de transferencia, ARNT, comienza a traducir la información para formar aminoácidos, y los aminoácidos le van a dar origen a las proteínas, que también les van a decir polipéptidos. Cuando ustedes vean polipéptidos, son grupos de aminoácidos, y esto es lo mismo que decir proteínas. Ok, ¿cómo nos pueden preguntar eso? Bueno, nos pueden preguntar conceptos, entonces repasen los pasos de la duplicación del ADN, los pasos de la transcripción y los pasos de la traducción. Básicamente, ¿verdad? Como les dije, cuando les hablan que la cadena se abre, que se desenrolla, esa es la duplicación del ADN. Cuando les dicen que el ARNM es el que participa, entonces eso se llama transcripción. Y cuando les indican que participa el ARNM y el ARNT, entonces se llama traducción. Son detalles que ustedes deben ir anotando para que los recuerden. Ahora, también nos pueden preguntar de la forma que vamos a ver. Dice, ejercicio. A partir de la siguiente cadena de ADN, comienza con 5, esto se lee como '5', ¿verdad? Por esa comilla que está ahí arriba. Nos dan las bases nitrogenadas, adenina, timina, etc. Y finaliza con 3'.
Para hacer esto tenemos que recordar lo siguiente. Las bases del ADN son adenina, timina, citosina y guanina. Y tenemos que recordar que la A siempre se va a parear con la T y la T siempre se va a parear con la A, ¿verdad? Entonces adenina siempre se aparea con timina y timina siempre se aparea con adenina. Y lo mismo la C siempre con la G y la G siempre con la C. Entonces citosina siempre se aparea con guanina y guanina siempre se aparea con citosina. En el caso del ARN, recordemos que en lugar de timina tiene uracilo. Entonces la A siempre se va a aparear con la U y la U siempre se va a aparear con la A. La C siempre se aparea con la G y la G siempre se aparea con la C, igual que en el ADN. La única diferencia es con el uracilo y la timina. Lo demás es casi igual. Ok, entonces me dan esta información que es parte de una de las hebras del ADN y me dicen que escriba la hebra molde del ADN. Sería la segunda cadena de ADN. Como es la segunda cadena de ADN, yo tengo que usar las bases del ADN. Entonces yo comienzo. Un factor muy importante es que si una cadena comienza con 5 y termina con 3, la cadena que yo voy a escribir es al revés. Va a comenzar con 3 y va a terminar con 5. Entonces lo primero que escribo es 3'. Guión, entonces, como tengo una A, tengo que poner T. Como tengo una T, escribo A. Como tengo T, escribo A. Y como tengo A, escribo T. Como tengo G, tengo que poner C. Como tengo C, pongo G. Y como tengo C, pongo G. Como tengo G, tengo que poner C. Como tengo A, pongo T. Y como tengo T, pongo A. Como tengo G, pongo C. Y como tengo A, pongo T. Y finalmente, finalizo con el 5'. Así es como se escribe la secuencia de la hebra molde del ADN, ¿verdad? Porque estamos trabajando con ADN. Ahora, en el punto B va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo voy a hacer es, cuando el ARN mensajero se mete dentro de las cadenas de ADN y copia la información de una de las cadenas. Y como yo voy a utilizar ARN, tengo que trabajar con las bases del ARN. Recuerden que todo esto ustedes tienen que aprendérselo. ¿Cuál base se aparea con cuál? Y cuáles bases son de ADN y cuáles son de ARN. Entonces, el segundo ejercicio me dice, escriba la secuencia del ARN mensajero. Para hacer eso, yo tengo que usar la cadena que yo acabo de escribir, o sea, la hebra inferior. Entonces yo la transcribo y comienzo el apareamiento, ¿verdad? Igual, como esta comienza con 3, entonces la que sigue tiene que iniciar con 5. 5', guión, y comenzamos la información. Como tengo T, pongo A, ahora pongo U. Como tengo otra A, tengo que poner U. Como tengo T, pongo A. C, pongo G. G, pongo C. Otra G, tengo que poner C. C, pongo G. Tengo T, tengo que poner A. Tengo A, ahora pongo U. Tengo C, pongo G. Y tengo T, pongo A. Y finalizo con el 3'. Repasen esto, ¿verdad? Simplemente aquí lo que hay que recordar es cuáles bases nitrogenadas pertenecen a cada ácido nucleico. Y finalmente, me pueden preguntar que cuántos aminoácidos se codificaron. Recuerden lo que hemos hablado. Que 3 bases. Cada 3 bases son un aminoácido. Cada 3 bases son un aminoácido. Entonces yo lo que hago es contar grupitos de 3. ¿Cuántos grupitos de 3 hay?
Entonces 1, 2, 3 y 4. Ahora yo puedo hacer 4 grupitos de 3 letras. Eso quiere decir que se codificaron 4 aminoácidos. Otro concepto importante es el código genético. Esta tablilla es el código genético. Cuando ustedes vean esto, a veces les ponen la tablilla y les preguntan, ¿qué es eso? Bueno, eso es el código genético, ¿verdad? Son grupitos de 3 bases nitrogenadas, es decir, son grupitos de aminoácidos. Y aquí viene el nombre. Ahora, en el ejercicio que yo acabo de hacer, también me podrían preguntar el nombre de los aminoácidos que se formaron. Entonces yo tengo los grupitos de letras y tengo que buscar dónde está cada uno de ellos para darle nombre. Esa fue la cadena que yo hice ahora. Yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que darle vuelta, ¿verdad? Primero le doy vuelta. Es decir, tengo que escribir de atrás para adelante. Entonces comienzo, vea, AGU. Ese sería el primer aminoácido, que es el que yo puse aquí. Luego sigo de atrás para adelante, ¿verdad? AGC sería este aminoácido número 2. CGA número 3. Y UUA el número 4. Recuerden que se habían formado 4 aminoácidos. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, AGU, ¿cómo se llama? Tengo que buscarlo en la tabla, entonces comienzo a revisar y me lo encuentro por aquí. Dice que AGU se llama serina. ¿Cómo se llama AGC? Comienzo a revisar y me lo encuentro aquí mismo. Resulta que AGC conforma el mismo aminoácido que también se llama serina, ¿verdad? Es el mismo aminoácido. CGA, entonces yo busco CGA. El aminoácido CGA, vamos a ver, C, G y A, tienen que estar por aquí. Está aquí, se llama arginina. Ven, CGA es arginina. Y por último, UUA, que es este que está aquí, que dice que es un código de parada, ¿verdad? Algo muy importante, y ya lo he visto en exámenes por ahí, en los exámenes que tienen para practicar se lo pueden encontrar. Cuando ustedes ven AUG, está iniciando la secuencia de aminoácidos, y cuando ven cualquiera de estos tres, UAA, UAG y UGA, se está deteniendo la secuencia respectiva. Entonces hay un aminoácido para iniciar que se llama metionina, y hay 3 que pueden finalizar, que son estos 3. Simplemente nos dicen que es el código de parada. Entonces esos serían los aminoácidos que se forman. Y muy importante, el código de inicio, que sería AUG, y el código de parada, que sería UUA. De esto, ¿qué les pueden preguntar en el examen? Bueno, les pueden poner esta tablilla y les preguntan que qué es. Bueno, ese es el código genético. Y luego les dan la tabla y les pueden preguntar cuál es el aminoácido que inicia la secuencia. Bueno, recuerden que es este. Casi siempre viene marcado. Si les dan la tabla se los van a marcar. Y lo mismo, mencionen aminoácido que detiene la secuencia. Entonces puede ser cualquiera de estos 3. Igual ellos van a ir marcados. Repasen lo anterior. Esos temas son un poquillo enredadillos. Son de mucha atención, nada más. Pero repasen, ¿verdad? Tienen que saber duplicación, tienen que saber qué es transcripción, tienen que saber qué es traducción y tienen que saber los pasos esos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo aparear bases nitrogenadas, cuáles bases nitrogenadas pertenecen a cada ácido nucleico, etcétera. Repasen el video en esa parte un par de veces o tomen nota de una vez. Tomen nota
y luego repasan y tratan de resolver ejercicios. Ahora vamos con los cariotipos. Los cariotipos lo que representan son los cromosomas de un individuo. Puede ser un insecto, puede ser un animal, puede ser una persona. En este caso son cariotipos de ser humano. ¿Cómo sé yo que son cariotipos de ser humano? Bueno, si yo cuento todos los cromosomas, tienen que haber 46 cromosomas si no hay un síndrome, ¿verdad? Si hay síndromes, podrían haber 45 o podrían haber 47. Pero en este caso son cariotipos de personas sin síndromes. A la izquierda, ¿qué tenemos a la izquierda? Bueno, a la izquierda tenemos el cariotipo de un hombre. ¿Cómo sé yo qué es el cariotipo de un hombre? Bueno, yo siempre tengo que fijarme en los últimos dos cromosomas. Esos se llaman cromosomas sexuales, ¿verdad? Entonces, en este caso es XY. XY son los cromosomas sexuales de un hombre. Y en este caso, a la derecha tenemos XX. ¿Qué quiere decir que al final haya XX? Bueno, que es el cariotipo de una mujer. Eso se les pueden preguntar, le dan un cariotipo y les dicen que es hombre, mujer. Entonces ustedes tienen que revisar, ¿verdad? Y luego revisan que todo esto sean pares. Todo esto deben ser pares. Si todos son pares, es un cariotipo común, ¿verdad? No hay síndrome, no hay ningún otro padecimiento en ese aspecto. Y luego se fijan en los últimos dos para ver si es el cariotipo de un hombre o de una mujer. ¿Qué pasa cuando hay síndrome de Turner? Recuerdan que los cromosomas tenían que estar de 2 en 2. Bueno, en el síndrome de Turner, si vamos a la parte de los cromosomas sexuales, que es el último, solamente hay una X y deberían haber dos X o una X y una Y. Sin embargo, solo hay una X. Eso se llama el síndrome de Turner. Ahora tenemos el síndrome de Klinefelter. Igual ve lo que pasa ahora. En lugar de haber dos cromosomas, hay tres. Hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. Dos X y una Y. Cuando ustedes van a los cromosomas sexuales y tienen XXY, se llama síndrome de Klinefelter. Y luego el síndrome de Down. A ustedes les van a dar el cariotipo, no les van a dar nada más, simplemente les dicen qué síndrome se presenta en el siguiente cariotipo. Entonces ustedes tienen que revisar cada cromosoma o cada par de cromosomas que realmente tenga un par. Si nos vamos a los sexuales, vemos que tiene un par, es una mujer, pero en el cromosoma 21 vemos que no hay un par, sino que hay tres. ¿Verdad? Entonces, cuando en el cromosoma 21 o cuando en el par 21, par entre comillas, hay tres cromosomas, eso se llama síndrome de Down. Y esos son los síndromes que tenemos que aprender a identificar para la prueba. Y comenzamos con la revisión de ejercicios. Dice el ejercicio 47. Considera el siguiente texto sobre genética. Los organismos de cualquier especie no son idénticos entre sí, sino que poseen variaciones en su fenotipo. Recordemos que fenotipo son las características visibles, por ejemplo, color de piel, la estatura, el color de ojos, color de cabello, en las flores del color de la flor, la forma de una semilla, etc. Por ejemplo, en la especie humana, las personas tienen diferente color de piel, ojos, pelo y estatura, entre otras características. Las diferencias a las cuales se refiere el texto anterior son el resultado de, entonces recordemos, las diferencias entre individuos o entre poblaciones. Eso se va a llamar
variabilidad genética. Ese es el concepto propiamente de variabilidad genética. Lea el siguiente texto sobre mecanismos del ADN. Durante la duplicación del ADN se forman dos moléculas de este ácido nucleico en el núcleo celular de las células eucariotas, mientras que en la transcripción la información genética se transfiere del ADN al ARN mensajero. Una diferencia entre los mecanismos descritos en el texto anterior es que la transcripción resulta en una molécula. Entonces recordemos que la transcripción la realiza el ARNM o ARN mensajero. Entonces cuando nos hablan de transcripción, ARNM. Si nos hablan de traducción, la traducción la realiza el ARNT, pero también nos pueden hablar de ARNM. Si nos hablan solamente de ARNM, nos están hablando de transcripción. Si nos hablan de ARNT y de ARNM al mismo tiempo, nos están hablando de traducción. Esto deben recordarlo, anótenlo. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que ¿dónde ocurre la transcripción? Entonces recordemos que la transcripción ocurre en el ARNM y que el ARNM, perdón, en general el ARN es una cadena sencilla, que eso es lo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Formada por una única cadena de nucleótidos. Porque recordemos que el ADN es doble, ¿verdad? El ADN nos van a hablar siempre de una hélice doble. En este caso, simplemente es reconocer una característica del ARN, que sería que es una cadena simple o una cadena única de nucleótidos. Ejercicio 49. El siguiente texto se relaciona con mutaciones. Y nos vamos a la pregunta. La pregunta dice, según el texto anterior, una mutación cromosómica corresponde a... Ok, mutación cromosómica. Tenemos que recordar algunos aspectos básicos. ¿Qué era una mutación cromosómica? Recordemos que hay tres tipos de mutación. Está la mutación génica, está la mutación cromosómica, que es la que vamos a analizar ahorita, y está la mutación genómica. ¿Qué característica tenía cada una? Bueno, en la mutación génica los daños ocurren en partecitas pequeñas del ADN, por ejemplo en los nucleótidos, en las bases nitrogenadas. En las partes más pequeñitas del ADN ocurren los daños para la mutación génica. En la mutación cromosómica, ¿qué es lo que ocurre? Hay daños pero en los cromosomas, entonces nos van a decir que una parte del cromosoma desapareció o que una parte de un cromosoma se duplicó, etc. El asunto aquí es que falta una parte de un cromosoma o sobra una parte de un cromosoma. Y en la mutación genómica hay cromosomas de más o hay cromosomas de menos, ¿verdad? O sobra un cromosoma o falta un cromosoma enteros. Entonces le damos el texto, dice: los seres vivos pueden sufrir mutaciones en donde se altera parte de la información genética que contienen los cromosomas. Cuando esta información determina la formación de alguna proteína vital en el organismo, dicha mutación podría causarle la muerte. Ok, entonces, como nos piden una mutación cromosómica, vamos a buscar dónde hay un daño puramente en el cromosoma. Comencemos a analizar. Dice, la sustitución de un nucleótido por otro del ADN cromosómico. Entonces, el daño está ocurriendo en un nucleótido.
Cuando el daño ocurre en un nucleótido, en una base nitrogenada, se llama una mutación génica. Entonces la descartamos porque estamos buscando mutaciones cromosómicas. Dice la opción B, el aumento del número de cromosomas en una especie, o sea, hay más cromosomas de la cuenta. Cuando hay más cromosomas de la cuenta, la mutación se llama genómica. Ok, dice la opción C, el cambio de lugar de un cromosoma en la célula. Eso no pertenece a ninguna de las mutaciones que hemos estudiado, ¿verdad? ¿Por qué estudiamos? Cuando hay cambios en las partes pequeñitas, cuando hay cromosomas de más o cromosomas de menos, o cuando hay un daño directamente en uno de los cromosomas. Entonces la descartamos. Y finalmente, la opción D lo que nos dice es la pérdida de un segmento en un cromosoma. Entonces, una partecita del cromosoma desapareció. Eso es una mutación cromosómica. Para responder los ítems 50 y 51, considere la siguiente información que se refiere a procesos relacionados con el ADN. Entonces me dicen ADN, viene el proceso que se llama transcripción, ¿verdad? Que era cuando el ARN mensajero copiaba la información de una de las cadenas. Luego viene la traducción y finalmente se forma la proteína. Dice, la información genética del ADN se expresa a través de las proteínas que tienen funciones específicas en el organismo. Según la información anterior, la traducción consiste en la... Entonces recordemos básicamente que tenemos la cadena de ADN. El ARN mensajero se introduce y copia parte de una de las cadenas de ADN. Digamos A, U, C, por decir algo. ¿Recuerdan las letrillas que había que completar? Bueno, digamos que se lleva esa parte de la cadena y viaja hasta el ribosoma. ¿Dónde va a venir el ARNT? Y va a llevar a cabo el proceso que se llama traducción. ¿Qué es la traducción? Volver a cambiar estas letras. Ahora, si hay una A, entonces le ponemos una U. Si hay una U, le ponemos una A. Y si hay una C, le ponemos una G. Y así hasta terminar la cadena. Esa sería la traducción. Y la traducción sirve para producir proteínas o para duplicar proteínas a partir de la información del ADN. La información que el ARN mensajero saca del ADN es la secuencia de una proteína. Entonces, el ARNM lleva la información para que el ARNT produzca la proteína a partir de esa información. Así que en este caso, la traducción consiste en duplicar una proteína a partir del ARN que copió la información directamente del ADN. Pregunta 51. Esta la respondemos con la misma información de la anterior. Y nos dice, considerando la información presentada anteriormente, se puede observar que en el proceso de traducción participa el ARN, entre ellos el de transferencia. ¿Cuál es la función que tiene este ácido nucleico en dicho proceso? Recuerden, ahora que vimos la síntesis de proteínas, la traducción es lo último, ¿verdad? Ya cuando participa el ARNT, ya es lo último. ¿Y qué es lo que se hace al final? Una secuencia de aminoácidos para producir proteínas, con la información que se tomó del ADN.
Entonces, otra vez, tenemos el ADN y el ARN mensajero se introduce dentro del ADN para copiar una de las cadenas. Luego lleva esa información al ARNT para que él comience a producir aminoácidos. Y los aminoácidos se van a unir para producir proteínas. (52) Considere la siguiente información sobre los ácidos nucleicos. El código genético es el término que se usa para nombrar la forma en que las 4 bases nitrogenadas del ARN mensajero, representadas por las letras A, C, G y U, se encadenan de forma que el ribosoma pueda leerlos y convertirlos en una proteína. Si se tiene el codón CUA en el ARNM, ¿cuál es el nombre de las bases nitrogenadas? Entonces aquí lo que me están preguntando es ¿cómo se llama C? ¿Cómo se llama U? ¿Y cómo se llama A? ¿Verdad? Entonces C se llama citosina, U se llama uracilo y A se llama adenina. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las bases nitrogenadas? Por eso es importante que repasen esos conceptos. Ejercicio 53 dice, lea la siguiente información sobre el código genético. Son las instrucciones del ADN que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Para ello el ARN mensajero desempeña un papel fundamental, ya que contiene los codones que codifican cada aminoácido. Considerando esta información se puede decir que a partir del ARN se forman 3 proteínas específicas. Esto lo descartamos, porque a partir del ARN se forman todas las proteínas. Esa es la función del ARN, síntesis de proteínas. B. El mensaje del ARN se transfiere a 3 nucleótidos de una proteína. Esto es falso, porque las proteínas no tienen nucleótidos, ¿verdad? Los nucleótidos están en los ácidos nucleicos, que son las unidades básicas. Entonces lo descartan. Dice la opción C, un triplete de nucleótidos determina qué aminoácido irá en una proteína. Un triplete de nucleótidos determina qué aminoácido irá en una proteína. Recordemos que los aminoácidos se forman de 3 letras en 3 letras. Por ejemplo, AUG. Eso es un aminoácido. Y si yo tengo varios aminoácidos unidos, ellos van a formar un polipéptido que le vamos a llamar proteína. Y luego la opción D dice, 2 aminoácidos consecutivos se añaden a una proteína gracias a la ARN. Y vamos a ver, 2 aminoácidos consecutivos se añaden a una proteína gracias a la ARN. Y eso es falso, ahora los aminoácidos se van uniendo de uno en uno, no se unen 2 consecutivos. En este caso la respuesta sería la C. Aquí la clave sería recordar que los nucleótidos van en tripletes, ¿verdad? Los tripletes de nucleótidos que le vamos a llamar codones y luego los otros que se llaman anticodones. Pero eso se queda en el concepto, ¿verdad? No hay que analizar mayor cosa con respecto a ello. Ejercicio 54 es una pregunta sobre biotecnología. Dice, según el texto anterior, los biocombustibles se caracterizan por... Entonces, ustedes realizan la lectura
Y los biocombustibles se caracterizan por producirse a partir de biomasa. Recordemos que la biomasa es, por ejemplo, troncos de árboles, hojas, elotes, matas de maíz, todos los productos vegetales les podemos llamar biomasa, y otros recursos naturales. Ahora, descartamos, dice, se caracterizan por tener una calidad muy inferior. Eso es falso. Ahora, los biocombustibles no son inferiores a los otros combustibles. Contribuyen con el cambio climático por las emisiones de carbono. Eso es falso. Los biocombustibles llegan a ser parte de la solución del problema, ¿verdad? Para que haya menos emisiones de carbono. Y luego dice tener efectos altamente contaminantes afectando gravemente al ambiente. Eso es falso. En teoría, los biocombustibles son amigables con el ambiente. Por esa razón, si no comprendemos, entonces comenzamos a descartar hasta que nos quede una sola opción. En este caso, la respuesta sería A. Pregunta 55. Este señor es del otro tema. Sin embargo, venían los ejercicios de este examen, de este tema. Dice, considera la siguiente información sobre el descubrimiento en el campo de la genética de Thomas H. Morgan. Siempre que veamos a Morgan, tenemos que relacionarlo con mutaciones. El señor Morgan es el que descubre que existen mutaciones. Él estudia con una mosquilla, ¿verdad? Por aquello que les pongan, una mosquilla que se llama Drosophila melanogaster. Cuando ustedes vean eso, relaciónenlo con este señor, Thomas H. Morgan. La Drosophila melanogaster es el mosquillo que llega cuando hay frutas muy maduras, por ejemplo piñas muy maduras o racimos de banano muy maduros. Llegan unos mosquillos como amarillillos. Esa es la Drosophila. Ejercicio 56. Lea el siguiente texto sobre descubrimientos en el campo de la genética. La genetista norteamericana Nettie Stevens, ya sabemos, ¿verdad?, de qué nos van a hablar, se centró en estudiar qué relación existe entre los cromosomas y el sexo de los organismos. Cuando nos hablan de Nettie, ya sabemos de qué nos están hablando. Dice, para lo cual examinó en detalle diferentes insectos. Al observar el gusano de la harina, esta científica descubrió que los machos producían células reproductivas con dos tipos de cromosomas, X o Y, mientras que las hembras solo lo hacían con X. Finalmente descubrió que si el óvulo era fecundado por un espermatozoide portador del cromosoma X, daría lugar a una hembra, mientras que si contenía el cromosoma Y, produciría un macho. Según el texto anterior, se puede afirmar que los óvulos poseen el par de cromosomas XY. Bueno, esto es falso, ¿verdad? Los óvulos poseen cromosomas XX. Que eso es lo que nos dice el texto, ¿verdad? Si es una mujer, los cromosomas son X, o si es una hembra, los cromosomas son X. Dice, el gusano de la harina se reproduce asexualmente. Esto es falso, porque Nettie está estudiando, ¿verdad?, el sexo de los organismos, y entonces analiza este tipo de gusanos. Entonces esta la descartamos de una vez. Dice, el sexo está determinado por un par de cromosomas sexuales. Y los machos se caracterizan por poseer el par de cromosomas XX. Y eso es falso, ¿verdad? Los machos se caracterizan por poseer cromosomas XY. En este caso la respuesta correcta sería la opción C. Ejercicio 56. Bueno, jóvenes, así finaliza el centro número 5. Lea el siguiente texto sobre descubrimientos en el campo de la genética. La genetista norteamericana Nettie Stevens, ya sabemos, ¿verdad?, de qué nos van a hablar.
Se centró en estudiar Bueno, qué jóvenes, relación así existe finaliza entre los